Vamos a abordar patología pulmonar y empezamos con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y vamos a definir esto como la afección al parénquima pulmonar, incluyendo alvéolos, epitelio alveolar, endotelio capilar y espacios entre estructuras, tejidos perivasculares y linfáticos. Esta afección o las enfermedades intersticiales son un grupo de patología pulmonar con características similares, tanto en su etiología como en su manifestación y patogenia. Esto hace que sean muy complejas el abordaje clínico. Se pueden dividir, las clasificamos dependiendo a las características histopatológicas que presentan. Las primeras son las que se acompañan de inflamación y fibrosis predominante. La segunda son las que se caracterizan por tener reacción granulomatosa en las zonas intersticiales o vasculares. Y bueno, hay modalidades de esta afección pulmonar y se conoce alrededor de 200 enfermedades intersticiales difusas. Y bueno, encontramos un cuadrito de las principales categorías de las neumopatías. Y este cuadrito es la síntesis de estas entidades. Y bueno, aquí la respuesta pulmonar, llámese alveolitis, que es la inflamación del alveolo, la inflamación intersticial y la fibrosis. La causa más conocida y la principal es la asbestosis o la causa por el asbesto. Los humos o los gases son una causa principal de padecer neumopatías relacionada con el tabaquismo. Los fármacos causan daño a nivel del parénquima pulmonar, ciertos fármacos, ¿verdad? Y entonces producen neumopatías intersticiales descamativas. La radiación es otro factor de riesgo. La neumonía por aspiración, y bueno, causas desconocidas como neumopatías intersticiales idiopáticas. Hay otras entidades como la proteinosis pulmonar alveolar que también produce un cuadro similar a esta alteración, pero bueno, lo vamos a abordar un poquito más adelante. Y bueno, otros ejemplos de estas neumopatías es la fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial ordinaria, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial inespecífica, la que está acompañada de linfocitos o rica en linfocitos, que a veces puede ser un simulador de un linfoma, entidades raras y poco definidas, y bueno, enfermedades hereditarias. Aquí el cuadrito, o sea, como verán, mencionaba en la tercera diapositiva que son 200 tipos, ¿no? De neumopatías intersticiales, es decir, es un abanico amplio o sea, de posibilidades y cursan con cuadro clínico similar todas. Entonces, imagínense cómo es complejo el tratamiento y el abordaje de estas patologías. Entonces, hay enfermedades sistémicas, esto es muy importante, que causan daño a nivel del parénquima pulmonar y por tanto, pues es un daño crónico y un cuadro clínico aparatoso. Dentro de las que vamos a abordar es el lupus eritematoso, el síndrome de Gauss-Pasteur y enfermedades hereditarias como la esclerosis tuberosa. Es importante tomarlas en cuenta para la historia clínica. Y bueno, una de las principales afecciones irreversibles que sufre el parénquima pulmonar es la fibrosis pulmonar. Y bueno, la fibrosis pulmonar puede estar asociada a estímulos exógenos y endógenos. ¿Y qué pasa aquí? Es decir, hablamos de los exógenos, el polvo, el humo del cigarrillo, que es lo más común, o trastornos autoinmunes, que sería eh, estímulos endógenos, causan lesión pulmonar microscópica, separación del espacio intersticial temporal. Esto hace una cicatriz o daño. Entonces, cuando sucede esto, puede haber dos líneas, que no haya tanto daño y hay una homeostasis pulmonar, es decir, no hay un daño severo o un daño severo y que cause la fibrosis pulmonar. Algo muy importante, como pasa en la mayoría de las neoplasias, en este caso no es neoplasia, pero en los daños, la predisposición genética es importante, el medio ambiente, llámese el medio ambiente del paciente, es decir, su alimentación, su grupo étnico, la edad, todo esto influye, ¿no? Para
para ver en qué camino va a seguir, si el de la remisión de la enfermedad o la evolución de la misma. Y bueno, es muy importante aquí los antecedentes. La duración de la enfermedad puede presentarse de manera aguda, subaguda, episódica o crónica. No en todos los pacientes se presenta de la misma forma. Y bueno, la edad promedio es de los 20 a los 40 años en presencia, ¿no? Un ejemplo es la sarcoidosis. Eh, si hay antecedentes de fibrosis pulmonar, el tabaquismo es importante en esta patología pulmonar del 66% y si hay antecedentes familiares. Y bueno, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿esto a qué se refiere? A que la causa desconocida, también conocida como alveolitis fibrosante criptogénica, este es el sinónimo que presenta la fibrosis pulmonar idiopática, es la más frecuente de las fibrosis. La etiología, pues al ser idiopática, es desconocida. La supervivencia estimada es de 3 a 5 años después del diagnóstico, es una sobrevida corta. Los factores ambientales, importantísimo, aquí empezamos a ver que el tabaquismo empieza a ser un indicativo, sí, un indicador, ¿no? Un indicador de daño pulmonar. La exposición al polvo, maderas, asbestos, ciertos metales pesados, la asbestosis es una causa, y han encontrado la asociación a virus, principalmente Epstein-Barr y adenovirus y la hepatitis B. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es la patogenia de la fibrosis pulmonar idiopática? Eh, se encontró que hay una deficiencia en el glutatión y bueno, este forma parte de las inmunoglobulinas o del sistema de defensa del pulmón. Y entonces hay una alteración a nivel del epitelio alveolar y bueno, hay también los contaminantes liberan radicales libres que generan alteración a nivel celular. Esto genera estimulación del desarrollo de la fibrosis y recuerden que al haber daño en la célula se activa la cascada de la inflamación, ¿verdad? Entonces las citocinas, los interferones comienzan a llegar y empiezan a hacer lo propio eh, en la reparación de la célula, pero esto en una medida excesiva y es lo que empieza a causar daño. ¿Qué hay? ¿Qué características histológicas hay? Principalmente proliferación fibroblástica, acumulación anormal de moléculas de la matriz extracelular y fibras de colágeno. Lo que les decía es una reparación excesiva por cúmulo de pues, radicales libres y la célula se tiene que regenerar y adaptarse a. Y bueno, la fisiopatogenia de esto, ¿qué pasa? Es la destrucción difusa de la arquitectura pulmonar con áreas de fibrosis, lesiones quísticas fibróticas en forma de panal de abejas. Entonces, esta es una de las características que presenta la fibrosis. Hay inflamación parenquimatosa leve a moderada con infiltración de los septos alveolares por linfocitos, células plasmáticas e histocitos asociados a la hiperplasia de neumocitos tipo 2. Las lesiones son en parches, son heterogéneas, alternando con parénquima normal y hay extensas áreas de inflamación y fibrosis. Entonces, aquí algo muy importante es el predominio de fibrosis y alteraciones a nivel de los linfocitos, de los neumocitos, perdón, tipo 2. ¿Cuáles son los síntomas y en qué grupo etario se presenta? Pues bueno, suele aparecer en adultos mayores, principalmente hombres, que vamos a ver que esta patología pulmonar tiene una predisposición en hombres. El inicio de la enfermedad suele ser insidioso, el principal síntoma es la disnea de esfuerzo y suele ser progresiva, dura de 3 a 6 meses la disnea. Otros síntomas característicos irritativos propios del sistema del aparato respiratorio es la tos seca, irritativa, molesta, que no mejora con antitusígenos o medidas generales, ¿no? Es una tos crónica, irritativa. Puede acompañarse de cuadros pseudogripales como la fatiga, pérdida de peso, mialgias y artralgias. O sea, puede hasta confundirse, ¿no? Con un resfriado común y bueno, hace ya tener la fibrosis pulmonar. ¿Cómo haces el diagnóstico de la fibrosis pulmonar? Y bueno, para hacer la biopsia tienes que cumplir ciertos criterios, ¿verdad? No todos los pacientes se les hace biopsia. Entonces, em,
una vez que sospecha el clínico que hay fibrosis pulmonar y que tiene ya primero los estudios de gabinete como las placas, la radiografía, la tomografía, la espirometría, eh, y a lo mejor piensa apoyarse con la biopsia, pues bueno, tiene que ser la exclusión de otras causas conocidas, desde una simple irritación, reflujo, causas mecánicas, para considerar la biopsia. Alteraciones en la función respiratoria, ventilatoria y restrictiva, ¿no? Es lo que les decía, la espirometría tiene alteración, entonces ya piensa en otra cosa. Alteraciones típicas en radiografía de tórax y TAC. Los pacientes sin biopsia pulmonar y sin enfermedades inmunodepresivas deben cumplir los siguientes 4 criterios mayores y 3 de los menores. Esa es una forma para valorar al paciente. Criterios mayores, ¿qué consideras como criterios mayores? Exclusión de otras causas conocidas, es decir, no tengo antecedentes de nada, no tengo enfermedades de base, ¿no? Alteraciones en la exploración funcional respiratoria, tengo alteraciones a nivel de la función pulmonar, alteraciones típicas de la enfermedad, o sea, alteraciones en la TAC, y ausencia de alteraciones de biopsia transbronquial o en el lavado bronquial que sugiere un diagnóstico alternativo. Es decir, ya le hicieron biopsia y no sugiere un carcinoma pulmonar, entonces es un criterio mayor. Criterios menores, edad superior a los 50 años. Estamos viendo que la edad es un factor pronóstico. La disnea de esfuerzo que comienza insidioso, no explicada por otra causa. Duración de los síntomas superiores a 3 meses, una evolución larga. Estertores crepitantes bivasales, inspiratorios y persistentes. Entonces nos comentan que 4 criterios mayores y 3 menores consideras ya una fibrosis pulmonar idiopática sin otra causa de base. Una radiografía de tórax, que es parte del protocolo de estudio que se hace en estos pacientes. Y bueno, la mayoría de los pacientes presenta una placa anormal, hay opacidades reticulares bivasales y los infiltrados alveolares son raros. Y bueno, el diagnóstico también se utiliza la tomografía como protocolo de estudio, que encuentra las famosas imágenes reticulares, engrosamiento de los septos alveolares, bronquiectasias por tracción, que es el cúmulo de la dilatación quística, acúmulo de moco, imágenes en panal de abeja, los que les comenté al principio, basales y subpleurales. La biopsia pulmonar quirúrgica es un método definitivo para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar, ¿verdad? La biopsia es la que siempre nos da el diagnóstico y se recomienda obtener muestra del lóbulo pulmonar, de más de un lóbulo pulmonar, para muestreo amplio. Y bueno, aquí estamos viendo una tomografía. La fibrosis pulmonar idiopática muestra áreas de reticulación y áreas de panalización de distribución periférica y bivasal, las famosas áreas en panal de abeja. La fibrosis pulmonar idiopática y muestra extensas de panalización y bronquiectasias por tracción. Le digo, los cúmulos de moco o de la dilatación bronquial. Y bueno, esto es muy importante porque obviamente el tabaquismo es un factor determinante tanto para este tipo de patología como para la patología neoplásica que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la neumopatía intersticial por tabaquismo, también conocida como neumopatía intersticial descamativa, y bueno, neumopatía intersticial por bronquiolitis respiratoria y también la histiocytosis pulmonar de células de Langerhans. Y bueno, ¿qué pasa aquí? La neumopatía intersticial descamativa es observada en pacientes, pues, si es asociada al tabaquismo, fumadores, ¿no? Pero fumadores crónicos o grandes fumadores. ¿Cómo se manifiesta? Con tos, disnea, una espirometría alterada con patrón restrictivo, hipoxemia arterial. Se ha visto que se presenta en cuarta, quinta década de la vida, ¿no? Entonces es muy importante este grupo etario. Y la característica histológica es el cúmulo de macrófagos en los espacios intraalveolares con fibrosis intersticial. O sea, aquí empieza a haber respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y la presencia de macrófagos. La radiografía y en la TAC los pulmones presentan opacidad. Es importante diagnosticar esta enfermedad puesto que tiene mejor pronóstico y mejora con la interrupción del cigarrillo. Quitando la
causa, ¿no? Mejora el paciente, sin embargo, pues bueno, si el daño es crónico, es irreversible. Entonces, la neuropatía intersticial descamativa está asociada al tabaquismo. Aquí vemos una imagen, una placa, cómo se ve la red. Y bueno, la neumopatía intersticial por bronquiolitis respiratoria, que es otra entidad también, se considera como un subgrupo de las enfermedades pélvicas intersticiales difusas y se caracteriza por el acúmulo de macrófagos peribronquiales. Los síntomas, disnea y tos. Signos, estertores inspiratorios a la auscultación. Y bueno, ¿cómo se observa con mayor claridad el proceso patológico en la tomografía, donde se evidencia el engrosamiento de la pared bronquial, el bronquio está engrosado, nódulos centroburbuliares, opacidad en vidrio esmerilado, efisema con atrapamiento de aire? Vean este daño peribronquial, el bronquio y cómo se ve el engrosamiento, y daño peribronquial, ¿no? El engrosamiento del bronquio. La estiocitosis pulmonar de células de Langerhans asociada al tabaquismo afecta principalmente a los varones de 20 y 40 años. Estamos viendo que esta es una entidad que se presenta en pacientes un poco más jóvenes. Hablamos que los otros son de 40 a 50, 60 años. Estos son de 20 a 40 años. La manifestación, lo mismo, la tos, ¿no? Que es un proceso, es una forma de irritativa o una forma de defensa del sistema respiratorio alto, la disnea, el dolor torácico, la pérdida de peso y la fiebre. Ojo aquí porque vean estos síntomas podrían confundirse con patología neoplásico, ¿no? La radiografía revela opacidad reticular y nodular, quistes en los campos superiores y formas raras. Conserva volumen pulmonar y los ángulos costrofrénicos. Aquí el pulmón no se colapsa. La TAC revela combinación de nódulos y quistes en la pared bronquial que es delgada. Histológicamente, ¿qué encontramos? Presencia de células de Langerhans, ¿verdad? Estas células multinucleadas. Lesiones esclerosantes y nodulares con un infiltrado celular mixto. Las lesiones nodulares no son bien definidas, son nódulos estrellados como espiculados que terminan en fibrosis en el parénquima pulmonar. Entonces también estas entidades, bueno, tienen que ser súper estudiadas porque al principio deben simular, ¿no? Hasta imagenológicamente el cuadro clínico con neoplasias. Y bueno, al principio les comentaba de estas entidades que están muy relacionadas con enfermedades sistémicas autoinmunes. Dentro de las más comunes y por el tipo de población que tiene México, pues bueno, la artritis reumatoide. La manifestación, irritación pleural con o sin derrame. Estos pacientes con enfermedad autoinmune sistémica cursan con múltiples afecciones en diferente órgano. A nivel pulmonar, hace una neumopatía intersticial de este estilo y bueno, ocasiona nódulos necrobióticos con o sin cavitación, neumoconiosis reumatoide, el síndrome de Kaplan, que puede parecer una, este, eh, una enfermedad infecciosa, y bueno, algún tipo de vasculitis reumatoide que se puede presentar a nivel pulmonar. Lo que les comentaba, el lupus es otra entidad que también presenta este tipo de alteración y manifestaciones como pleuritis con o sin derrame, atelectasias, disfunción diafragmática, neumopatía vascular, edema pulmonar urémico y neumopatía infecciosa. El tratamiento, pues bueno, se les da esteroides, ¿verdad? Es una enfermedad autoinmune. Síndrome de Sjögren, aquí es una manifestación, causa sequedad general. Sabemos que el síndrome de Sjögren es una alteración a nivel de producción glandular, entonces la sequedad generalizada, falta de secreción en las vías respiratorias, constituye el origen de los problemas, principalmente ronquera, tos y bronquitis. Aquí el tratamiento se utilizan también esteroides para la enfermedad pulmonar intersticial acompañada de síndrome de Sjögren, bueno, el Lexing. Algo aquí muy importante, esta entidad relacionada se le pone como iatrogénica, pero no es tanto iatrogénica, sino la asociada a fármacos. Hay fármacos que causan neumopatías intersticiales, es decir, hay pacientes que es por su patología de base necesitan medicamentos crónicos, ¿no? Entonces, esto es un riesgo-beneficio, ¿no?
Entonces, muchos fármacos pueden inducir a una em, neumopatía intersticial. Generalmente presentan mm, alteraciones progresivas posterior al consumo del medicamento. Se desconoce la patogenia, presentan brusca y fulminante o gradual a lo largo de semanas o meses. Es posible hacer consumo de fármacos durante varios años antes de que se desarrolle la reacción. Esto es importante. Puede ser un paciente que tiene meses tomando el medicamento y debuta súbitamente con alteraciones pulmonares, con los datos irritativos que ya mencionamos, y bueno, asociado al medicamento. Entonces, como puede ser agudo, puede ser crónico, ¿no? Puede ser de largo tiempo. La gravedad de la enfermedad es directamente proporcional a la dosis y las lesiones del pulmón varían y dependen del agente, ¿no? También del medicamento. No todos los medicamentos dañan con la misma intensidad. Otra entidad también que causa neumopatías es la proteinosis alveolar pulmonar. Como tal, no es una enfermedad intersticial pulmonar, pero se parece y por eso es considerada una de ellas. Es una enfermedad autoinmune donde hay disfunción de los macrófagos alveolares y reducción de la depuración de tensioactivos. Hay acumulación del material lipoproteináceo amorfo, escasa inflamación pulmonar y hay pérdida de la estructura básica de los pulmones. Entonces, aquí hay alteración a nivel estructural pulmonar. Entonces, por tanto, la función pulmonar disminuye. Y bueno, adquirida el 90% de los casos puede ser congénita, se transmite de manera autosómica recesiva y se da en cambio la estructural genéticamente. La secundaria puede ser rara en adultos y se debe a la intolerancia a las proteínas o a síndromes neoplásicos. Se manifiesta entre los 30 y 50 años, se predomina en hombres otra vez, y las manifestaciones es una disnea de esfuerzo progresiva, fatiga, pérdida de peso, febrícula, tos productiva, pero no puede haber expectoración de material gelatinoso. La policitemia y bueno, otras concentraciones también se han asociado a esta proteinosis. Y bueno, ¿cómo se ve radiográficamente? Son opacidades alveolares simétricas y en la parte inferior dan una imagen radiológica en ala de murciélago. Se revela en la tomografía, se revelan estructuras, opacidad en vidrio esmerilado, paredes interalveolares engrosadas y tabiques engrosados. El tratamiento es el lavado bronquial, ¿no? Para retirar la concentración de proteína y bueno, despejar la vía aérea. Y bueno, hay trastornos hereditarios, lo que les comentaba en el cuadrito que vimos al principio. Y bueno, la opacidad pulmonar y los síntomas respiratorios se pueden presentar en algunos miembros de la familia. Hay síndromes afortunadamente poco frecuentes, que son trastornos autosómicos dominantes que se acompañan de otros síntomas como la colitis granulomatosa y puede estar asociada a las enfermedades intersticiales pulmonares. Y bueno, también un albinismo oculocutáneo, la diatisis hemorrágica secundaria, disfunción plaquetaria y una alteración aquí hematológica. Este síndrome que es el Hermansky-Pudlak, lo menciona el libro, y bueno, qué características tiene. Aparte de la afección pulmonar, presenta albinismo oculocutáneo, algunas alteraciones a nivel hematológica y bueno, esa es una de las características, no es muy común, pero bueno, lo mencionan. Vasculitis granulomatosa es una vasculitis pulmonar, inflamación, necrosis de los vasos sanguíneos en formación de granulomas. Las que afectan principalmente los pulmones son granulomatosis sarcoidea, angitis y granulomatosis linfocítica benigna. Y bueno, aquí lo que les decía, los trastornos infiltrantes linfocíticos que también pueden cursar o presentar un aspecto de neumopatía intersticial, exhibe infiltración de linfocitos y células plasmáticas en el parénquima pulmonar, suelen ser trastornos benignos o comportarse como linfomas de bajo grado. Comprenden la linfadenopatía inmunoblástica con disproteinemia y se caracteriza por linfadenopatía difusa, fiebre, hepatosplenomegalia, anemia hemolítica y acompañada y presentar la enfermedad intersticial pulmonar difusa. Otra entidad, la granulomatosis linfoidea,
Afecta a los varones, 30 a 50 años. El cuadro clínico es similar y es un linfoma angiocéntrico maligno y se caracteriza por infiltrado polimorfonúcleo, angeitis y granulomatosis. Entonces, otra de broncocéntrico